A continuación, vamos a solicitar la participación de la ingeniera María Eugenia Corodi, para el cual vamos a presentar un poco su currículo correspondiente. Ella es ingeniera civil con mención honorífica por la Universidad Central de Venezuela, donde además cursó la maestría. Actualmente es candidata a doctorando en ingeniería estructural. Posee más de 25 años en la trayectoria docente en el Departamento de Ingeniería Estructural, en la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. También se ha desempeñado como coordinadora de la Cátedra de Gerencia de la Construcción, en conjunto con la Cámara Venezolana de la Construcción, entre otras actividades. Ha ocupado cargos de alta gerencia educativa, como el de directora de ciclo básico y coordinadora de currículo de la Facultad de Ingeniería. De igual modo, ha liderado proyectos de gran impacto social y patrimonial, coordinando por 10 años al Servicio Comunitario de Mitigación de Riesgos en la Ciudad Universitaria de Caracas, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su carrera destaca por un profundo compromiso social, y una clara muestra de ello es haber liderado por más de una década el programa para la mitigación de riesgos sociales naturales de la Universidad Central de Venezuela. Es ex miembro del Gabinete Metropolitano de Gestión de Riesgos de Caracas, y en la actualidad es la presidenta del capítulo venezolano de la Red Universitaria de América Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgos de Desastre, REDULAC, y coautora de la vigente norma, Fondo Norma de Estructuras de Concreto Armado, denominado 1753-2006. Entonces damos bienvenida a la ingeniera María Eugenia Corodi para presentar su exposición. Adelante, ingeniera. Bueno, muchas gracias por la amable bienvenida a las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al equipo de la profesora Gina Chambi, a todos los compañeros de REDULAC. Es una gran responsabilidad y agradezco este espacio. Voy a tratar de compartir la pantalla. Y la presentación se ha denominado doblete sísmico en Venezuela, de la ciencia del desempeño a la conciencia de la actuación, en relación a los sismos del 24 de junio de 2026. Al igual que nuestro compañero, el profesor de Colombia, bueno, más de casi 2 meses de este evento, tratamos de darle una visión distinta de aspectos que quizás no habían sido tocados hasta el momento, y que consideramos que son importantes justamente en esta asamblea, con la mirada del suceso desde la academia y del aporte de los universitarios. Y por supuesto con nuestro respeto y solidaridad por todas las víctimas de los eventos sísmicos. Quiero comenzar con una frase que aparece en un estudio de investigación del doctor Rogelio Altés. Rogelio es profesor COMIR de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Él es antropólogo y doctor en historia. Actualmente es profesor en la Universidad de Sevilla. Y él lleva muchos años estudiando la sismología histórica, y he tomado del documento todo lo que se movió en 1812 en la placa del Caribe, terremotos, vulcano y transferencia de tensiones, una parte de su texto que encaja perfectamente con el objeto de esta cita
técnica, este seminario técnico en el que estamos, que hablamos de fronteras. Y justamente nos dice el profesor Eltés, la idea de aquellos investigadores apuntaban a relacionar todos los eventos cercanos temporalmente con una misma causa. La observación sismológica no debe nacionalizarse en el entendido de que la actividad de las placas tectónicas que afectan a los sistemas de fallas al producir sismos destructores no se detienen en las fronteras de los países, desapareciendo al borde de un mapa. Al comprender que los terremotos afectan la vulnerabilidad de la sociedad, esta visión hay que ampliarse. Y más allá de lo que habla el profesor de las bibliotecas y los archivos, en este momento estamos en una sociedad global del conocimiento donde la información tomada con cuidado viaja más rápidamente de lo que esperamos. Como agenda, rápidamente 10 puntos, lo que es el evento como tal, ya bastante discutido a la fecha. Cuando los daños superan las expectativas, el valor de la educación y competencias cuando se viste de casco y botas, un recálculo del epicentro sin red pero con conocimientos. El punto número 5, un extraordinario caso de retorno del fenómeno. El modelo que integra los factores que explican el comportamiento, transformando la ciencia en políticas públicas de reducción de riesgos, de la investigación al campo, escombros y ingeniería forense y las lecciones sin fronteras. Bueno, del sismo, del doblete sísmico del 24 de junio de 2026, por supuesto, ha sido conocido como el sismo de San Juan, el sismo del día de la batalla de Carabobo, un evento que esperamos en Venezuela como país sísmico, cuyo comportamiento y características lo hacen definitivamente único. Venezuela, bueno, está atravesada por 3 fallas principalmente. La falla de Boconó, que es la que continúa hacia Colombia, la falla de San Sebastián en el centro norte costero y la falla del Pilar que termina cerca de Trinidad, además de una pequeña falla que al norte de lo que es hacia Zulia y Falcón, denominada Ocancó. Este evento, bueno, tuvo 2 epicentros en San Felipe, de 7.2 de magnitud de momento, y 39 segundos después, con epicentro en Yumare, un nuevo sismo de 7.5. Ambas ciudades quedan en la falla de Boconó. El evento duró aproximadamente 2 minutos, y fue un sismo de poca profundidad. Lo interesante es que justamente en esta franja donde ha ocurrido y donde ocurren los sismos destructores, según la historia de Venezuela, convive el 80% de la población. Como les digo, era un evento esperado, pero con un comportamiento inesperado. La historia sísmica nos dice que allí es que se producen los mayores sismos, y este mapa de sismicidad instrumental que recoge desde 1910 hasta el 2013 la actividad medida por nuestro organismo, nuestra Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, lo da a cuenta, así lo da de cuenta. Con el reporte sismológico preliminar emanado de Funvisis, tenemos justamente la ubicación inicial que se dio de este particular evento. También fue reportado, por supuesto, por el USGS, por el Sistema de Colombia, y por muchos sistemas de medición internacional. Y como se ve en la pantalla, bueno, las ciudades están muy próximas, además como una especie de codo donde justamente se une esta falla de Boconó y la falla de San Sebastián.
La cifra justamente del 17 de agosto, en función de lo oficial por el Ejecutivo Nacional, nos habla de 6.438 fallecidos a la fecha, rescatados 6.482 y un número muy importante atendidas en hospitales, y adicionalmente habla acerca de nuevas viviendas entregadas, la evaluación de habitabilidad que hemos adelantado y un porcentaje aproximado del 25% de los escombros. También me permito colocar el informe de la Agencia de las Naciones Unidas justamente de atención humanitaria. Hoy es el día precisamente que se conmemora esta loable actividad y están públicas las cifras. Efectivamente, el PNUD, el Banco Mundial, todos apuntan a importantes cifras para la reconstrucción, atención primero y reconstrucción, y no hay que olvidar que ya el país atravesaba una emergencia humanitaria compleja. Adicionalmente, La Guaira es una zona con huellas de otra tragedia. En el año 1999 fue el deslave de Vargas, con conos aluviales de producto precisamente de intensas lluvias, pero finalmente es el mismo espacio geográfico. Vargas y La Guaira pues, se cambia de denominación en el año 2019. Entonces, para entender un poco el contexto de dónde estamos. Cuando los daños superan las expectativas. Bueno, Venezuela, como en todos los países que estamos sometidos a esta actividad sísmica, bueno, la evolución de las normas va efectivamente con las lecciones aprendidas. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué tenemos que esperar un nuevo sismo en nuestros predios para tener que cambiar la norma? No es así. De hecho, la última norma, su ajuste en el año 2019, viene de estudios sin que necesariamente existiera un sismo de importante magnitud y afectación sobre el territorio venezolano. Y es así como desde 1939 hay normas para el cálculo de edificios donde no había mayores previsiones sísmicas. En el año 1950, con el sismo del Tocuyo, aparece esa nueva identidad sísmica y se incorpora en la norma de cálculo de edificios del Ministerio de Obras Públicas. Posteriormente aparece el sismo del 67, existía esta norma MOP, y tras este terremoto de Caracas, que también afectó a La Guaira, se revisa la norma, se reconoce precisamente que las edificaciones pueden ser vulnerables a los sismos, y se dan esos criterios iniciales de atención y a lo que se denominó antisísmico. Y por supuesto se crea Funvisis luego en el año 1972. Este evento de 1967 fue un evento hito para todo el mundo. Vino la agencia japonesa JICA y también vinieron investigadores de muchas partes del mundo, porque fue la primera vez que se pudo estudiar el efecto de sitio en esa olla de material muy suave que amplifican las ondas que había en Altamira, en Los Palos Grandes y en otras pequeñas zonas de Caracas. Posteriormente, bueno, la norma antisísmica se promulga como provisional en el año 82. Ya se definen unos mapas de zonificación de amenaza sísmica para los fines de los cálculos, clasificación de suelos, análisis estructural, carga sísmica, y todo esto con el fin de garantizar esa seguridad de sismo. En el año 97 tuvimos el sismo de Cariaco, correspondiente a la falla del Pilar. Y con ese impacto, el equipo de la norma sismo resistente precisamente cambia ese enfoque
y cambia la forma como se conceptualizaba el efecto sísmico dentro de las estructuras, pasando a cálculos de demanda, capacidad y, por supuesto, justamente lo que es el desempeño sísmico. Y como les decía, aunque hubo sismos pequeños, 2009, Morón, Tucacas, y precisamente porque no tenemos fronteras, sismos en nuestros alrededores siempre eran sentidos en nuestro territorio. La gente llama la atención que crea que Venezuela no era un país sísmico, que se están enterando. Y con el estudio de un grupo de profesores e investigadores de la Universidad Central de Venezuela y de otras instancias venezolanas, desde el año 2015 se empiezan a hacer las próximas ajustes metodológicos y de la ciencia, del estado del arte y del conocimiento, y se reemplaza justamente la norma que básicamente está recién aprobada para los tiempos en que estamos. Este gráfico, que es la cronología abreviada de los estudios que forjaron esta advertencia sísmica, es uno de los aportes de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Justamente uno de los tantos terremotos, el de Caracas 1641, el gran terremoto histórico de 1812, que hablaremos de él en pocos minutos, el sismo de 1900 de 7.6 de magnitud, que era el sismo que estábamos esperando todos los ingenieros que se iba a producir por el periodo de retorno, el sismo del terremoto de Caracas 67, y bueno, los estudios de amplificación que estábamos conversando. El mapa de fallas aparece también en el año 2000. Hay un nuevo informe de JICA acerca de la vulnerabilidad de ciertas zonas de Caracas en el 2005. Cabe destacar que a partir de este informe se trabajó justamente en lo que fue el proyecto de microzonificación sísmica, específicamente con estudiantes del posgrado de Ingeniería Sismo Resistente, y hablaremos también en unos minutos de eso, justamente en el municipio de Chacao, bueno, el que corresponde a la zona Altamira de los Palos Grandes, que históricamente tiene mayores daños. En el año 2009 también se promulga la Ley Integral para la Gestión de Riesgo de Desastres. En el año 2013 comienzan los lineamientos para un Programa Nacional de Reducción de Riesgos. Se forma justamente el viceministerio para esa cartera. Y bueno, por supuesto, en el año 97, no lo dije por aquí, está el sismo de Cariaco, y por supuesto hemos llegado al terremoto destructivo, como lo denomina la academia. Los estudios, por supuesto, en la Sociedad del Conocimiento vinieron de todas las universidades. La organización American Iron and Steel Institute dedicó todo un libro acerca de lo que había ocurrido en este terremoto de Caracas de Venezuela en el año 67, con planos y estudios del muy mencionado edificio Petunia, del cual ya sabemos su desenlace. Como les digo, pasamos de antisísmico a sismo resistente. Eso, más que un cambio semántico, es un cambio justamente de lo que es la confiabilidad estructural y la filosofía de control de daños, justamente para generar daños específicos dentro de la estructura, por supuesto, sin que llegue al colapso. Es decir, que la rigidez controla los desplazamientos, la resistencia, da soporte a las solicitaciones, y la ductilidad para que disipe energía a través de esas deformaciones. Y quizás ese aspecto de la ductilidad es el que más llama la atención en estos daños que superaron lo que las expectativas que teníamos.
Aquí, bueno, por supuesto, está el mapa de zonas sísmicas de efecto de diseño. Dice del año 2001, básicamente hay un ligero ajuste en la norma actual 2019, pero para los efectos de la presentación, los planos actuales de la norma son en blanco y negro. Sin quitarles formalismo a la presentación, es suficiente para entender nuestro panorama en Venezuela. Y por supuesto, lo que les hablaba de la microzonificación sísmica, esos estudios específicos de cómo se comporta el suelo en ciertos lugares a los efectos de lo que es el sismo. Y en este caso, la presentación corresponde al doctor Michael Smith, también profesor de nuestra universidad, que con la Academia Nacional de Ingeniería del Hábitat hicieron una presentación y sobre el mapa de microzonificación sísmica, coloca donde hubo daños. Y entonces, bueno, llama la atención que en las zonas históricas aparecen los daños. Y por supuesto, bueno, estamos llenos de libros, bibliografías de alta calidad. Las que les estoy presentando simplemente son 3 de académicos justamente de la Academia Nacional de Ingeniería Hábitat, Carlos Genatio, María Elena Lafuente, el profesor José Luis López. En el caso de los aludes torrenciales, el profesor López lleva 4 publicaciones distintas acerca de los aludes torrenciales de 1999 en Vargas, en un lapso un poco más de 26 años. O sea que sí teníamos conocimiento acerca del terremoto y además se había realizado posterior al desastre de Vargas levantamiento de datos y cómo hacer proyectos y realidades que no construyeran riesgo. Y al igual que el profesor que me antecedió, cuando los daños superan las expectativas, obviamente la red y las cámaras de nuestros celulares están llenas de fotos, pero de esas fotos lo que podemos, lo que muestran esas fotos es que efectivamente los daños no se explicaban solo con esos indicadores contemplados en las normas, ni siquiera en la norma moderna. El desempeño fue crítico en algunas zonas del país, fisuras superficiales, grietas de colapso, precisamente paredes de cerramiento que proporcionaran la columna corta, entrepiso débil, entrepiso blando, detallado insuficiente de elementos diseñados con normas antiguas, algunos eventos de carbonatación y corrosión, pérdida de la verticalidad, pero lo verdaderamente resaltante es que las edificaciones mostraban que no hubo tiempo para desarrollar su ductilidad. Y básicamente se puede separar el evento en La Guaira, que fue denominado zona cero, a los eventos reportados en Caracas, el Junquito, Maracay, Tucacas, el resto del país, solo por el nivel de afectación de esa zona. Es muy claro para la ingeniería que probablemente el sismo, y así lo dicen algunos expertos, se denomine finalmente el sismo de La Guaira. Y como les decía, las primeras de cambio era muy difícil para la comunidad de los ingenieros explicar por qué primero unas edificaciones se caían y otras no, a la comunidad pública, a la sociedad, pero más allá el profuso daño que hubo. Y de aquí yo quiero resaltar lo que fue el valor de la educación y las competencias. Nuestros ingenieros, compañeros, profesores, estudiantes, salieron aún sin saber efectivamente qué características tenía este doblete sísmico y si podía haber daños no contemplados posteriores, y actuaron con conciencia, responsabilidad social, compromiso, ética y empatía. Y por primera vez se tienen unos reportes del uso de las redes sociales para compartir información técnica sencilla y contribuir a la calma. Eso fue muy importante.
profesores, estudiantes de distintas universidades y bueno, profesionales de ejercicio privado que se unieron en esta causa. Entonces sí, hay que invertir en educación. Finalmente todas las profesiones nacen de allí. Y al mes aproximadamente del evento aparece el recálculo del epicentro del segundo sismo, el sismo que estaba inicialmente ubicado en Yumare. Cabe destacar que en las primeras apreciaciones, el programa GeoFOM, que es el grupo de Centro Helmholtz para las geociencias de Alemania, fue el único que colocó que el segundo epicentro correspondía a La Guaira. Y esto es precisamente por la forma en que ellos hacen sus mediciones. ¿Qué hizo? El Departamento de Ingeniería Geodésica y Agrimensura de la Universidad Central de Venezuela y otros investigadores en el área de geodesia revisaron datos que provenían de algunos satélites que tenían proyectos junto con lo que es el Instituto Cartográfico Nacional Simón Bolívar. Y los datos sugerían que efectivamente este segundo sismo estaba asociado a esa falla. El grupo de técnicos justamente de geodesia habla sobre los sismos de formación y obras, la urgencia de la interdisciplinaridad científica, más allá de la geotecnia, la geología y la geofísica que comúnmente se utilizan para estos eventos. Y las primeras contribuciones científicas del análisis geodésico son las que se envían justamente a la USGS y aparece el ajuste de este epicentro. Con el ajuste de este epicentro se entiende mejor el comportamiento del colapso de muchísimas de las estructuras que no se entendía al inicio del evento. Y quiero también pensar un poco, cuando no tenemos red propia, pero sí conocimientos y apoyo de otras redes, bueno, fueron fundamentales, por supuesto, los datos de la NASA, los datos de Copérnico y una mención especial a la Agencia Espacial de Perú, que también compartió datos. Todo el mundo, la verdad, compartió datos que estaban fuera de nuestras fronteras. Esta parte es muy interesante porque la ingeniería y lo que tiene que ver con los sismos no corresponde solamente a nuestro grupo de la ingeniería de la arquitectura. Resulta que al haber el cambio de posición de ese epicentro, el profesor Rogelio Altés, nuevamente en nuestro chat de la Comisión de Mitigación de Riesgos, nos dice, oye, esto es un evento extraordinario y justamente con quizás el único caso de retorno del fenómeno. Y les explico. Efectivamente, estaba el sismo de 1900, denominado de San Narciso, que como les digo, era el que esperábamos en la comunidad científica por el periodo de retorno. Efectivamente, magnitud 7.6. En cuanto, bueno, las víctimas fatales, bueno, 21 y 50 heridos. En 1900 quizás no era muy importante en estos momentos a la luz de esa época sí, y bueno, todos los daños de edificios públicos, etc. Sin embargo, miramos hacia el sismo de 1812, justamente el 26 de marzo, era Jueves Santo, y hubo prácticamente al mismo tiempo un sismo en Caracas, en San Felipe y en Mérida, separados por algunos minutos. La ingeniería y la sismología histórica tiene esa confluencia al revisar textos que no necesariamente estuvieron escritos con los conceptos sísmicos que manejamos y cómo lo traducíamos a de la tierra tiembla con referencia a algunos daños, cómo estimar ubicaciones y magnitudes del evento.
Entonces, cuando estamos hablando del sismo de epicentro de 1812, bueno, efectivamente estuvo un poco más allá de las 5 de la tarde en Mérida, estuvo en San Felipe, vuelve a repetirse como decir, una especie de epicentro, pero el sismo que afecta a Caracas y La Guaira se ocurre justamente en la falla de San Sebastián. Cuando el profesor Altés realiza esta investigación, él propone que el epicentro más probable para el primer evento, que fue justamente el de la afectación de Caracas y la región central, dice que, bueno, es de 10 grados, 10 minutos norte, 67 con 20 minutos, con un margen de error, por supuesto, de 20 kilómetros. Y el reporte científico que hace el USGS es básicamente el mismo. En ese texto, todo lo que se movió en 1812, la placa del Caribe, sismos, volcanes y la transmisión de energía, habla justamente de transmisión de esfuerzos para estas múltiples apariciones de sismos, y además relata ese texto que días después hubo sismos en la zona cercana del Mar Caribe y erupción volcánica en la isla de San Vicente, mostrando de nuevo que esto no tiene fronteras. Y bueno, con ese cambio, como les decía, del epicentro, bueno, aparece el modelo que integra los factores que explican el conocimiento. De nuevo, que hay algunas de las pantallas de lo que explica el profesor Michael Smith, que, bueno, está buscando fondos para poder finalmente llevar a cabo la necesaria microzonificación sísmica de La Guaira. Estos son algunos antecedentes de sus trabajos de investigación y su equipo de tesistas. Pero esta presentación fue en la reunión 327 de la Comisión de Infraestructura de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, donde participaron los doctores Frank Auderman, Michael Smith, desde el punto de vista de la geología aplicada, el profesor Pinto de Chile, el doctor Oscar Andrés López, el doctor Carlos Genatios, quienes presentaron la relación con la ingeniería y los aspectos de gobernanza y planificación. Y bueno, casi, como ven, en un mes, revisando los componentes conceptuales, mirando el desempeño estructural y la corroboración justamente de lo observado con la parte matemática de lo que sería este comportamiento, el grupo INESA Tech, el cual funda el profesor Eliud Hernández, egresado de nuestra facultad, fue profesor del Departamento de Ingeniería Estructural, invita también a nuestro profesor Salvador Safina, que fue el líder justamente de los estudios de levantamiento de vulnerabilidad en el municipio de Chacao, eso en el torno de lo que había prometido JICA, presentado JICA, y hace la presentación del sismo en Venezuela, que ocurrió y cuáles son los pasos a seguir. Y allí el aporte justamente es sobre lo que fue el sismo de La Guaira. Y en el sismo de La Guaira se habla de definición de campo cercano, se habla, bueno, por supuesto, de la profundidad del focal y la distancia epicentral, y para nosotros en la norma actual, bueno, hablamos de sismos lejanos, de campo lejano, pero no de esta parte de distancia cercana. Además hubo una componente vertical muy importante. También hubo efectos de directividad del foco precisamente del epicentro y cómo estaban orientadas las edificaciones, su eje más fuerte y más débil, y por eso que se propone se producen los colapsos o parte de los colapsos.
Y bueno, fíjense, aquí Altamira, aquí Caraballeda, justamente las dos de las zonas más afectadas por los efectos de sitio que ya se había estudiado la norma. Entonces, mismo Safina habla sobre que esto fue efectivamente un sismo muy particular, que no está incorporado la parte del sismo de campo cercano en la norma, sí los efectos de amplificación de sitio por los depósitos aluvionales. Pero en el caso de Altamira de los Palos Grandes, este depósito aluvional, la olla que se conocía desde el 67, está confinada por las montañas y por todos los otros accidentes geográficos. En cambio, en Caraballeda y lo que es La Guaira, está abierto al mar. Por lo tanto, estos efectos de sitio son ligeramente distintos. En este caso hay un libro del profesor Antonio Ugue, geofísico de la Facultad de Ingeniería, también profesor, que aporta para el rompecabezas de la tectónica de placas, justamente estudiando lo que es la tectónica y la gravimetría de la placa del Caribe, y en él se incluye los estudios de todas las islas del Caribe que son parte de nuestra frontera. ¿Cómo trasladamos esto de la ciencia en las políticas públicas de reducción de riesgos? Bueno, en el 2023 hubo el primer doblete quizás que se tenía de la época moderna. Ya vimos que básicamente el sismo de 1812 probablemente también fue un doblete. Y el profesor ingeniero Eduardo Cholet de Barquisimeto hace un año después, en el año 24, un estudio comparativo del riesgo sísmico en su ciudad Barquisimeto, sobre la falla de Bocanó y la catástrofe de Turquía. En Barquisimeto hay estudios de microzonificación sísmica y dentro de las propuestas que salen de la revisión técnica hay una ordenanza municipal que habla justamente de la franja de posibles deformaciones ecosísmicas. Un trabajo con Fumbisis que dice que en esta franja, justamente, bueno, solo se permiten prohibido construir edificaciones y solo algunas recreacionales, y en la franja subsiguiente, deformaciones, bueno, con algunas menos limitaciones de construcción. Y eso corresponde a esta misma definición de campo cercano, la dimensión en función de la distancia a la falla y las magnitudes que se pueden producir que propone el profesor Safina. ¿Qué hizo la academia? Bueno, de la investigación al campo, la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, que trabaja de la mano de Fumbisis, ya había adelantado lo que era la evaluación rápida de edificaciones de unas plantillas que eran a mano de Fumbisis, se pasó justamente a una aplicación. Hubo un periodo de formación bien intenso y capacitación de esos inspectores para esta inspección rápida que condicionó finalmente el famoso semáforo que tenemos. Es una muestra eficiente de esa articulación de la academia con todos los expertos, y aquí hago otro inciso para, bueno, no solamente las gracias a todos los expertos que a nivel mundial vinieron a ver nuestros daños, el comportamiento y el desempeño estructural. Esa mirada externa también nos ayuda a mirar de manera distinta nuestra experiencia. Y en función de lo que se ha denominado la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad y las Infraestructuras, esa aplicación, bueno, muestra efectivamente los datos, muestra los mapas, esto es muy inicial. El equipo habla de 3.122 inspectores, más los de colegios de ingenieros, más los de colegios de otras universidades y la Cámara Venezolana de Construcción. Al 14 de agosto eran 58.219 edificaciones ya registradas, inspeccionadas,
Y los porcentajes, bueno, la mayoría, por supuesto, en verde, algunas pocas en rojo. Aquí no aparecen los colapsos. Edificaciones colapsadas, se registra un número de casi 1.955 en La Guaira y 143 en Caracas y la zona cercana. Ya casi para llegar, y la influencia que tiene los escombros en lo que son las lecciones aprendidas. Aquí nos presentamos, o les presento al doctor Joaquín Benítez Mal, miembro del cuerpo de profesores de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la Academia de Ingeniería y Hábitat. Él es el director de sustentabilidad de la Universidad Católica Andrés Bello y, bueno, es de los líderes que han estado justamente promoviendo información técnica para los indicadores de medir toda esta sustentabilidad en la gestión de escombros. Las Naciones Unidas, el programa PNUD, se calcula 1.2 millones de toneladas de escombros únicamente en La Guaira. Ellos hablan de un peso aproximado de 2 Torres Eiffel. Para tener una magnitud, Colegio de Ingenieros y la Cámara Venezolana de Construcción también han solicitado esa metodología concisa, correcta para el manejo de escombros, y traigo para el recuerdo lo que fueron los escombros en La Carlota, de todo el sur de Altamira y Los Palos Grandes, se colectaron en lo que es el aeropuerto dentro de la ciudad de Caracas, de manera organizada y perfectamente precisada, a los efectos de revisar cómo fue el comportamiento y qué sacar de eso para precisamente la primera norma antisísmica. Finalmente llegamos a lo que casi son las lecciones sin fronteras, iniciando con que la pérdida de vidas humanas es el impacto más grave e irreversible de cualquier desastre. Este sismo doblete en Venezuela nos pone en un cambio de paradigma. Mucha gente dice, bueno, pero es que las edificaciones primero no se diseñan para 2 sismos, para que resistan 2 sismos básicamente al mismo tiempo. El colapso estructural fue exponencial en la zona de La Guaira. Ahí hubo el efecto de sitio precisamente por ese material suave donde estaban fundadas edificaciones que correspondía a su periodo por su altura al mismo periodo del evento, el mismo periodo de amplificación de ese efecto de sitio. Que algo muy delicado que se ha detectado en estos 2 meses, la falsa sensación de seguridad que tienen las personas en las zonas populares, construidas viviendas de autoconstrucción, autoproducidas, mayormente sobre roca. Esa falsa sensación de seguridad nos lleva a que quizás no tomen en cuenta acciones para reducir su exposición y su vulnerabilidad. Cada terremoto es distinto y en este caso, este terremoto no afectó a las zonas populares. La importancia de la revisión por un profesional calificado de cualquier cambio que se realice en las edificaciones. Uno de los efectos más notables en este sismo fue el impacto dinámico de los tanques de agua, sobre todo en los techos y sobre todo los que coloca la población en distintas zonas de sus apartamentos, que no necesariamente están ubicados en el mismo lugar en la edificación y que no fueron contemplados en el diseño original. Por supuesto, iniciar esas investigaciones que nos lleva el comportamiento de los edificios calculados con la norma vigente del 2019 al 2026, seguro hay algunos, y las investigaciones referentes al impacto de todas estas relaciones, geologías, geofísicas, geodesia, topografía y construcción también. No lo nombré, el profesor Safina habla de efectos topográficos que tampoco están incluidos en la norma actual y que pudieran haber cambiado justamente el comportamiento de edificaciones de La Guaira que estaban sobre algunas mesetas. Quizás el reto crítico es el protocolo y seguridad para realizar los análisis forenses. Ya
se entiende el porqué de esta situación. Y focalizar la acción de la Universidad de la Ciencia. Aquí lo más difícil ha sido traducir la información técnica científica, no en la parte de información al público en general, sino en la traducción a políticas públicas que de verdad tengan un impacto a lo que es la reducción del riesgo de desastre. Y gracias a este evento también una mirada al aporte de la sismología histórica. Finalmente, por más apremio, no hay que reconstruir el riesgo. Tenemos una nueva oportunidad para hacer todo mejor, reconstruir mejor, como dicen las Naciones Unidas, pero con dignidad y bienestar, no solamente para las personas, sino la protección de los ecosistemas. Para todos es conocido que se duplican las pérdidas económicas, y no solamente las económicas, las muertes precisamente por la exposición y la construcción de desarrollo después de cada desastre, y por eso es que el director de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre habla de presupuesto y reducción de riesgo. Finalmente, bueno, el anuncio que nos da nuestro presidente de REDULAC general, el profesor Víctor Manuel García Lemus, obtenido de la última reunión del foro regional de esta red, justamente con el enfoque que se le da a las universidades. Somos los centros que generan la formación de todos los profesionales, y más allá de la profesión, de la cultura, más allá de la coyuntura. Y dejo esto por aquí también, me llamó mucho la atención y es parte de lo que sufrimos, espero que solo sea aquí en Venezuela. Sí, dice el profesor Carl Wunsch, si alguien anunciara que Bilbao se va a inundar la semana que viene, la reacción sería inmediata, pero si decimos que el riesgo es en 100 años, habrá quien diga que es problema de otro. El desfase entre los tiempos de la ciencia y la sociedad es uno de los grandes desafíos. Porque el terremoto destruye casas, pero la falta de respuesta destruye esperanza. Le doy las gracias nuevamente a la Universidad Nacional Mayor de Perú, a todo el equipo del Centro de Responsabilidad Social Universitaria y Extensión, y a todos los compañeros de REDULAC y todos los que amablemente han contribuido en esta presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Agradecemos a la expositora, a la ingeniera María Eugenia Rodoni de Venezuela. Excelente su presentación. Nos ha mostrado la realidad relacionada al sismo de La Guaira. Muchas gracias. Muy amable, ingeniera. Vamos a continuar.